los equipos para hacer diluciones y las primitivas pruebas de coagulación como las que usó Carl Bierdort y también las que se usaron en Francia, sobre todo por Artus. Vean que en una laminilla se ponía la sangre y se empezaba simplemente a mover, a ver en qué momento dejaba de escurrir y así se cronometraba el tiempo de coagulación de sangre entera. Tal vez es una de las primeras pruebas de coagulación, o se batía manualmente para ver en qué momento se formaba el coágulo de sangre. Aparecieron también equipos portátiles para la medición de las biometrías hemáticas y se establecieron los primeros valores de referencia, haciendo correlación con las alteraciones y la clínica. Se describieron las causas de hemólisis más importantes en esa época y vean que en este compendio de hematología clínica de Bon-Dumarot, publicado en 1921, ya aparecen células prácticamente como las seguimos viendo. Los alemanes seguían haciendo aportaciones importantes tanto en medicina interna como Heiskort, que en su gran tratado de medicina interna dedica mucho más páginas ahora a las enfermedades de la sangre, pero aún emplea las coloraciones primitivas de la etapa triácida de Ehrlich. Finalmente, la patología interna en la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado, del siglo XX, empieza a transformarse. Los grandes tratados tienen cada vez más capítulos dedicados a las enfermedades de la sangre, aún sin llamarse hematología. El propio Charles Aubry en Francia, el maestro de Ignacio Chávez y que se considera el creador de la cardiología en Francia, también podríamos decirse que fue de los padres de la hematología. Tiene capítulos extensos sobre las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en una serie de libros que él mismo contribuía como editor. Charles Aubry y junto con Henri Baquet fundaron tanto la cardiología clínica en el mundo como parte de la hematología. Vean que al lado de ellos se encuentra este joven de 25 años de edad mexicano que fue a estudiar a París, Ignacio Chávez, y regresó para fundar el Instituto Nacional de Cardiología. Aquí vemos también a Maurice Artus, el gran fisiólogo que describió el factor 4 de la coagulación, la necesidad del calcio para coagular en su tratado de fisiología. También hizo descripciones sobre la teoría recién formulada de coagulación en Alemania, también por Morawitz, donde se establecía por primera vez que había una sustancia llamada trombógeno o fermento de la fibrina que podía coagular el hipotético fibrinógeno de Virchow a fibrina. El propio Morawitz publicó un tratado sobre enfermedades de la sangre que tiene traducción al español, y a partir de entonces se incrementaron los tratados de hematología clínica, cada vez más voluminosos, como el tratado de este suizo Otto Nageli, que hizo también grandes aportaciones a la diferenciación de la leucemia mieloblástica. Yo todavía recuerdo que la doctora Córdoba en nutrición se refería al mieloblasto de Nageli, tal como lo había descrito este autor. Y la siguiente gran escuela derivada de la alemana fue la escuela italiana. Aquel joven italiano que fue a estudiar con Pappenheim fue Adolfo Ferrata, que a su regreso a la Universidad de Pavía fundó toda una escuela de medicina interna y sobre el diagnóstico diferencial de las enfermedades hematológicas. Publicó tratados tanto de medicina interna como uno de los más grandes tratados para su época, en los años 40, de hematología. Describió sus propios tipos de agujas para puncionar el esternón, describió variantes de células plasmáticas, y esta es la portada sobre su tratado Las enfermedades de la sangre, con su gran colaborador Eduardo Storti. Él también modificó la teoría de su maestro sobre el origen de las células y le llamó hemohistioblasto a la célula que da lugar a todos los tejidos y de la cual procede el hemocitoblasto, que sería lo que ahora nosotros conocemos como stem cell en hematología. En los tratados de medicina interna, además, se vieron rebasados por la segunda revista de hematología publicada en el mundo. Siguiendo el ejemplo de su maestro alemán, de Pappenheim, Ferrata empieza la edición de una nueva revista mundial que se popularizó mucho en Europa a partir de Italia. Ferrata tuvo una gran escuela de seguidores tanto en medicina interna como en hematología. Y de esta manera aparecen las primeras revistas de una nueva especialidad. Folia Hematológica en 1904, fundada por Pappenheim, el alumno de Ehrlich y de Virchow. Hematológica, fundada por Ferrata en 1920, y rápidamente por el grupo que había dejado Justin Joly, Lesan en Francia a partir de 1927, otra revista más de sangre en Alemania, Blut, la nueva revista de hematología en el 61, y finalmente aparece
con Dameshek en los Estados Unidos en 1946, la revista Blood, que sigue siendo una de las más influyentes en el mundo. La Escuela Italiana de Hematología dio grandes alumnos que describieron enfermedades, como Giovanni di Guglielmo, que fue el tercer heredero de esta escuela hematológica, el síndrome que ahora conocemos con su nombre, Baserga, que hizo estudios importantes sobre la hemofilia y sobre la coagulación, y sus trabajos condujeron al descubrimiento después de los dos tipos de hemofilia, pero el gran heredero fue Storti, que publicó grandes tratados de hematología, y Ettore Marchiafava, que junto con Micheli describió un tipo de hemólisis nocturna. Aquí está el Tratado de Enfermedades de la Sangre de Storti, y en los años que van de 1940 a 1955 se multiplican los tratados de sangre y aparecen por primera vez otro tipo de coloraciones por histoquímica, como la reacción de Gomori, el Sudán negro, las tinciones de Baring-Greenwald seguían usándose como generales para dar lugar a las comparaciones de otras que permitían ver nuevos tipos de organelos y clasificar nuevos tipos de leucemia en los años 40 y sobre todo en los 50. En la escuela de Marchiafava, junto con Micheli y con Strubin, describen este síndrome que le llamaban el de las mañanas oscuras y atardeceres amarillos, lo que ahora conocemos como la hemoglobinuria paroxística nocturna. Aparecen también descripciones en Francia de Anatole Choufard y de Minkowski para variantes de hemólisis con esferocitos en el frotis, a las que Daisy en Inglaterra contribuye para el diagnóstico con la resistencia de los eritrocitos. Alemania sigue produciendo grandes hematólogos como Hans Hirschfeld, de origen judío, un brillante morfólogo que tenía una posición dominante como jefe de hematología. Desafortunadamente, siendo judío, fue arrasado por el movimiento nazi que recién empezaba, y este movimiento le llevó a los campos de concentración, donde murió precisamente a edad muy temprana. Después de Hirschfeld, paradójicamente, ocupó una posición dominante Victor Schilling. La historia ha tratado de condenarlo, no se ha comprobado por completo que haya sido un nazi, aunque se sabe que se había afiliado en los años 30 al partido, no participó directamente de las actividades de los nazis, siempre se mantuvo ajeno a las actividades políticas y se concentró en la nueva interpretación de la biometría hemática, el cuadro hemático y su interpretación a la clínica. Y a él se debe el concepto de desviación a la izquierda, el concepto de la leucocitosis y la aparición de células de los granulocitos inmaduras en la sangre asociadas con infección. Este hombre también participa en la formación de la Sociedad Internacional de Hematología, y en Inglaterra Sir Lionel Whitevite también influye en los estudios macroscópicos de la médula ósea a través de su tratado. Este hombre había sido un gran patriota, fue condecorado y llevado a la categoría de Sir porque había perdido también una pierna durante la Primera Guerra Mundial, siendo muy joven, se enlistó en el ejército, pero es tal vez de los grandes hematólogos de mediados del siglo XX que produjo Inglaterra. En los Estados Unidos, los morfólogos como Auer siguen haciendo aportaciones para el diagnóstico de la leucemia mieloblástica, y vean las escuelas francesas, alemana e italiana, cómo aparecen numerosos nombres de los que ahora estamos familiarizados tanto con la clínica como con la morfología. La escuela inglesa, la escuela estadounidense que tantos frutos ha dado. A partir de la escuela francesa, surgió también la idea de formar sociedades. Alemania había formado su primera sociedad de hematología, y Francia, a través de Paul Chevalier, funda su propia sociedad, y en 1947, junto con Di Guglielmo y Lambini, forma la Sociedad Europea de Hematología, y él finalmente llega a participar en la fundación de la International Society of Hematology, de la cual fue presidente en 1954. Este hombre, alumno de Justin Joly, el de los corpúsculos, y de Emile Weil, de la reacción de Weil, es también tal vez el padre intelectual de Jean Barnard y de Georges Maté, que hicieron en la siguiente generación grandes aportaciones junto con Soulier a la hematología mundial. Jean Barnard, además de ser un experto en leucemias, fue un hombre sumamente humanístico que publicó numerosas obras de cultura general relacionadas con la sangre, y él también fortaleció los conceptos de desviación a la izquierda de la biometría hemática, y por primera vez en un tratado de hematología clínica aparece una nueva aportación, las aportaciones de la microscopía electrónica, que permiten descubrir otras causas de enfermedades. Bernard, junto con otro de sus compañeros de alumnos, con Jean-Pierre Soulier, describe la distrofia trombopénica hemorrágica,
que lleva también su nombre, y participa en la medicina transfusional de su país. Escribe numerosas obras también de humanismo, y de esta escuela culmina con la obra de Jean Dausset, que fue gloriado con el Premio Nobel de Fisiología en 1980 por la descripción de los antígenos de los leucocitos. La hematología producía numerosos premios Nobel, como vamos a ver. Otro gran francés fue Maurice Bécis, que también importó conocimientos en la microscopía electrónica, en el contraste de fases y por primera vez en la inmunofluorescencia de las células hemáticas. La descripción de la estructura clínica de la hemoglobina por Max Perutz dio también otro premio Nobel y abrió una nueva especialidad que fue la biología molecular. Este hombre creó por primera vez la especialidad en el Instituto de Biología Molecular en Inglaterra, una especialidad que tantos logros ha dado. Alemania quedó muy deteriorada después de la guerra, pero el gran campeón fue Ludwig Heilmeyer, que publicó y popularizó las punciones de numerosos tejidos. Basados en la punción exitosa de la médula ósea, que ya casi cumplía 70 años, extendió el tipo de punciones a los mielogramas no solamente, sino a los adenogramas, los esplenogramas, los hepatogramas. Prácticamente todos los tejidos eran puncionados por Heilmeyer para hacer diagnósticos sin tener necesidad de cirugías. Alumno de él y compañero fue el suizo Rohr, que también publicó un tratado enorme sobre la médula ósea humana y sobre las teorías del origen de las células de la sangre. Este hombre desafortunadamente murió muy joven de un tumor cerebral. Y finalmente aparece, después de la guerra, la Escuela Norteamericana de Hematología. En Boston se crea desde los años 20 un modesto grupo que hizo grandes aportaciones, en especial de la anemia perniciosa. El grupo de George Minot y el grupo de William Castle, que describen el origen de las megaloblastosis. Esos trabajos llevaron a otro premio más, el Premio Nobel de Fisiología, por los trabajos con la hepatoterapia en la anemia perniciosa. Vean cómo el estudio de varias enfermedades hematológicas ha llevado a los premios Nobel. Aquí fue otorgado para George Minot, William Murphy y George Whipple, nombres que seguramente les resultan familiares por las enfermedades que cada uno de ellos describieron.